Tomen sus asientos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto tenerles aquí. Y esto no es un tipo cliché, así que decimos, verdaderamente nos gozamos por la presencia de cada uno de ustedes. Sepan que durante la semana estamos orando, pidiendo que el Señor bendiga a cada uno, pero por sobre todas las cosas esa bendición de conocerle a Él, porque Él es la mayor bendición. Más allá de cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios y que Dios nos otorgue, ninguna de ellas se puede comparar con tener ese conocimiento de Dios, porque esa experiencia con Él es la que transforma nuestras vidas. Verdaderamente saca nuestros lentes que están muy apañados. Aprendido acá, ahí está. En alguna medida comenzar a ver más con sus ojos, y el corazón de Él se ha puesto en el nuestro. Yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que me pidieron no sé cuántas veces, que tiene que ver con los últimos días, señales. Pero yo no me voy a meter en muchos detalles acá, porque esto es un tema de debates en muchos lugares, y cada grupo va a tener sus propias interpretaciones. Además de eso, hay muchos símbolos y cada uno apuesta a su propia interpretación y dice, no, esta es, otra dicen, otra es, y cada uno va a traer un versículo bíblico, yo les aseguro. Pero bueno, cada uno va a creer lo suyo. Pero algo general quiero mencionar hoy, solamente una parte. Esto es un tema demasiado amplio y quiero continuar el domingo con esto. Y quiero enfocarme más que nada en algunos puntos importantes de lo que a nosotros nos corresponde hacer al vivir en estos tiempos. Un tiempo muy particular, el que nos toca ahora. Solo Dios sabe cuánto tiempo más esto va a soportar, hasta que Él se manifieste en toda su plenitud y podamos nosotros a Él contemplarle y saber que Él estará haciendo nuevas, pero nuevas todas las cosas, ¿no? La denominación a la cual pertenecemos tiene lógicamente una posición, tiene una línea, pero más allá de presentar una línea, yo quiero referirme a algunas palabras que tenemos allí en lo que está descrito en las Sagradas Escrituras. Pero tomé primero así como referencia lo que está ahí en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, y en el versículo 7 en adelante. Dice él, en el nombre del Señor lo leo: el fin de todo se ha acercado. Sean sabios, prudentes en sus conductas y oren constantemente. Y después dice, lo más importante, practiquen fuertemente el amor sacrificial de Dios de Cristo entre ustedes, pues este amor nos libra de una multitud de pecados. Y después va mencionando una cantidad de cosas. Repito, hay demasiado por hablar aquí, pero yo quiero enfocarme en algunas palabras, principalmente de Jesús cuando presenta algunas señales. Ustedes saben que el libro Apocalipsis tiene una cantidad de símbolos, muchos, ¿no? Aunque si bien Apocalipsis significa revelación, pero uno dice, ¿pero por qué si es revelación, por qué no podemos entender de manera más clara? Yo quiero darles un ejemplo. ¿Por qué no está muy claro así tan tun y punto? 1 más 1, 2 y ya está. Todo este tema de los tiempos finales, que viene antes, primero, después, ¿no? Y quiero tomar un poquito este ejercicio como ejemplo. Si hoy, ¿no?, Dios te dice, mi querida hijita Magalí, en el año 2043 yo voy a venir a buscarte. 2043, solamente ya va a hacer tus cálculos. Yo tengo ahora tantos años,
Bueno, ya sé, en el 2043 voy a morir a cierta edad. Bueno, además de todo lo que esto produzca en Magalí, muy probablemente ella haga sus cálculos, no, más que cálculos, haga una agenda ella de vida. Estamos 2025, para 2043 hay tantos años todavía. Me siento yo todavía joven, dice Magalí, ¿verdad? Quiero hacer estas cosas en mi vida. Muy probablemente en el 2040 ella comience a apretar un poquito el acelerador. 2040. Y 2042 y que hay tan. Y 2043, bueno, ella esté allí como expectante. Otra posibilidad es que Magalí, ahí está cada uno de nuestros nombres, doy como ejemplo, ¿no? Que Magalí viva una vida muy relajada, falta mucho todavía para el 2043. Y ya llegando cerca el tiempo de ese año, ella ya acostumbró su vida a vivir de manera muy relajada, porque se acostumbró así durante todos estos años y después ya le cueste reaccionar, porque ya llevó un ritmo muy tranquilo, donde las prioridades de ella era ver cómo aprovechar estos años y sacarle el jugo a todo lo que pueda ella experimentar, ¿no? Es otra posibilidad. Pero Dios, que nos conoce y sabe cómo nosotros respondemos, ¿no? Él mismo entonces de alguna manera deja las cosas así, pero siempre como para que haya en nosotros un sentido de urgencia. Porque uno mira acá y Pedro dice: el fin de todo se ha acercado. Esperan un poquitito, 2000 años atrás, y dice que el fin ya estaba ahí acercándose. Bueno, el Señor quiere que vivamos con un sentido de urgencia. Además de eso, ninguno sabe cuándo va a partir. Algunos van a vivir más años, otros menos años. Otros le toma de sorpresa de un momento a otro. Esa es la realidad, ¿no? Nosotros estábamos compartiendo en uno de estos retiros de 3 días, justamente con un pastor de niños. ¡Bum! Ahora ya no sale ahí la noticia, no, él partió, está con el Señor. Un hombre simpático, muy bromista, ahí ya le tomó. Y aunque uno piense y diga: no, a mí me resta mucho, ninguno sabe. Como tampoco, ¿verdad? Mismo dijo el Señor: ninguno sabe el día ni la hora. Entonces, cuando por ahí escuchamos inclusive algún predicador a quien respetamos y nos dice: no, según los cálculos, este va a ser año, este va a ser el tiempo, muy probablemente este día dentro de esta fiesta. Mis queridos hermanos, no y no. Si Jesús dijo, ¿acaso nosotros vamos a hacer la excepción ante el Padre? Claro que no. Pero hay algunas cosas sumamente importantes que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver con lo que con lo que Jesús mismo dijo, y eso está registrado en Mateo capítulo 24. Hay una cantidad de señales que dio Jesús, donde muchas de esas señales se cumplieron ya en el año 70, cuando Jerusalén fue sitiado, ¿no? Pero la palabra de Dios, en el original que fue escrito, hay muchas cosas que da a entender, no una vez sucedió y chau, sino que marca tiempo, donde puede suceder una vez y puede seguir sucediendo en otros momentos, o siempre puede ir sucediendo. Y a veces la gente en esa ignorancia dice: no, tú, y ahí ya está. Mentira, no, es difícil, porque deberíamos de ir ahí al más original y tratar de entender el significado de cada palabra, que muchas veces es diferente. Cuando habla de un tiempo, habla de un tiempo cronos, nuestras horas. A veces usa otra palabra que kairos, pero ese kairos significa un momento, pero también habla del momento de Dios que puede darse en otros momentos. Van así: Pepe, pues no nos compliques más.
quiero nada más que todos entendamos que cuando hablamos de este tipo de profecías, no es una cuestión así tan sencilla, pum, 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 ¿no? De alguna manera el Señor nos deja ver una cantidad de sucesos, situaciones que el mundo vive y va a vivir para que nosotros estemos alertas. ¿Cuántos dicen amén? Si es que abramos nuestros oídos, nuestros ojos, para estar siempre atentos a lo que observamos y a lo que escuchamos de parte de Dios en su palabra. Y él en ese capítulo 24 de Mateo, que no lo voy a leer, son muchos versículos, quiero mencionar nada más algunas señales que allí presenta. Dice luego, van a haber falsos cristos. Jesús mismo le dijo, van a haber falsos cristos. A lo largo de la historia muchos se levantaron diciendo, yo soy el enviado de Dios, ¿no? Hoy hay alrededor de 7, más o menos 7, que son supuestos mesías, que están en diferentes países, 7, y que tienen muchos seguidores, ¿no? Y eso va a seguir, porque tiene que ver con espíritu de engaño. En otras palabras, en los tiempos finales está profetizado, y aunque el espíritu del anticristo ya estuvo siempre, ¿verdad?, de que va a haber mucho engaño y mucha gente va a seguir a estas personas. Dice que va a haber no solamente falsos cristos, sino también falsos maestros, falsos profetas, personas que van a hablar en nombre de Dios, pero van a estar ajenos a la verdad de Dios. A mí me asusta cuando hay personas que tienen, todos sabemos que tienen dones de parte de Dios y tienen mucha influencia en la gente, pero no basa su enseñanza en la palabra del Señor. Si no tiene un enfoque en la palabra y eso no da hacia los seguidores, o no hay alguien que le ayude en eso, muy probablemente lleve a ese rebaño hacia otro lado, porque el enemigo bien va a usar esas debilidades propias de la persona y se va a agarrar de cada interpretación ajena a la verdad. Eso ya sucedió muchas veces y no va a dejar de suceder lastimosamente. Si es que nuestra prioridad siempre tiene que ser meternos en la palabra y tomar la palabra como segura y no salirnos de ahí. Dice el Señor ahí en el capítulo 24 de Mateo, van a haber guerras y rumores de guerras. Siempre hubo guerra, hay todavía guerra en estos días, en estos años, en este mes. La cosa se está poniendo caliente, está bien pesado el ambiente. Si tan solamente una de esas bombas nucleares se lanzan por despecho, por rabia, las personas expertas en todo este tema dicen que la reacción va a ser inmediata de la otra parte y esto ya no se va a poder sostener. Y una de esas bombas tiene un efecto destructivo, solamente una, no, se lanza una y la otra va a reaccionar y así sucesivamente, y se va a borrar del mapa, se van a borrar no sé cuántos países, además de toda la consecuencia que va a quedar de eso, ¿no? Y cuando menciona el tema de las guerras, rumores de guerras, pues la gente dice, ya, uta mañana de yara por estas cuestiones de la guerra. Dice, va a ser principio de dolores, todavía no, principio. Así es que no nos guiemos por las guerras. Muy por el contrario, dice, cuando digan paz y seguridad ahí. Así es que el tema de las guerras, mis queridos hermanos, no es ahora ya viene el Señor. Dice principio, porque por sobre todas las cosas es un espíritu de engaño el que está operando. Y habla ahí de desastres naturales, hambruna, pestes, terremotos, y dice principio de dolores, principio de dolores. Y cada vez somos más conscientes de esto que está sucediendo y cada vez se está descontrolando más, ¿verdad? Y ahora las lluvias no son, parece como esas lluvias de antes.
las cosas que suceden cada vez como que va teniendo una fuerza devastadora. Y después menciona de la persecución a los hijos de Dios. También hubo desde siempre y sigue. Esto no se detuvo, esto no se detiene. Actualmente mueren más de 3.000 personas por la causa de Cristo. Sí, asesinados, torturados hay miles. Pero los que mueren y están registrados son alrededor de 3.000 y tanto por año, ¿no? Y sabemos que cada vez esto va a ir aumentando, porque la persecución va a ir en aumento. Porque dice la palabra que a todo lo que se le dice bueno, o lo que debería ser bueno, se lo dice malo, y a todo lo que es malo se le dice bueno. Y todo esto cada vez va a tomar más fuerza. Y lógicamente el tema de decir yo soy cristiano y yo defiendo mi fe va a tener una reacción superior. Hay cosas que pareciera exageradas, pero saben que yo me estoy enterando de cada cosa que sucede, de personas por decir cristianas. Y no solamente yo estoy hablando de países allá donde son perseguidos oficialmente, sino también en países democráticos. Y esto va a aumentar. Pero gloria a Dios por eso, porque eso dice la palabra del Señor que es necesario que suceda. El Señor tiene que dividir. Esto es un filtro, siempre fue. Sobre todo la iglesia del Señor se formó en estos primeros siglos bajo persecución. Allí la iglesia se extendió. Ahí los cristianos marcaron una línea. Eran los verdaderos comprometidos que estaban dispuestos a dar sus vidas por el Señor. Muchísima gente murió. Muchos fueron torturados. Muchos tuvieron que huir. Y bueno, eso es necesario que suceda, porque ahí la gente se decide o no por Cristo. Además, mis queridos hermanos, que la fe tiene que ser probada. Dios tiene que probar nuestro corazón. O es de palabra o es de hecho. Además de eso, el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y si Cristo fue perseguido, dijo Jesús, si con el maestro hicieron eso, ¿cómo no van a hacer con ustedes? Y Dios va siendo formado en nosotros, es decir, la persona de Cristo nos ayuda a buscarle más a Él, ¿verdad que sí? Ahí nos ayuda a buscarle más a Él. Cuando estamos pasando tiempos pesados, ahí parece que nos acordamos más de Dios. Yo suelo contar ahí en la oficina que es normal que de repente pase gente por ahí, después se acerca, entra, golpea, ¿verdad? Y dice, vos sabés que yo perdí mi trabajo y ando caminando porque busco trabajo, necesito. Estaba necesitado. Entonces, yo quiero una oración, una ayuda, lo que vos tengas. Yo necesito. Pero después, bueno, uno tiende a olvidarse de vuelta. El susto muchas veces hace que reaccionemos, pero tampoco eso tiene un impacto total en nosotros. Tiene que haber verdaderamente algo que nos lleve a comprometernos con Cristo. Y bueno, y todo esto, mi querido, es un proceso que todos nosotros debemos de pasar por amor a Cristo, ¿no? Además, esto de pasar por estos días de mucha presión, pero por sobre todas las cosas, si llegamos a sufrir por nuestra fe, nos lleva después a una siguiente etapa, a un nivel diferente, porque el Señor siempre va a estar trabajando de esa manera con nosotros. Y tenemos que tener una madurez espiritual. Y aquella persona que no fue tratada no puede madurar. Esa es la verdad. No se madura por tener una experiencia con el Señor. No se madura porque las cosas me vayan bien. No, es un trabajo de Dios que tiene que darse en cada uno de nosotros. Y la persona que se decide por el Señor en este tiempo va a ser tratada por Dios
Porque la persona que no se decide va a seguir siguiendo la corriente de este mundo. Y Jesús dijo, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos que ya está ahí se va a enfriar. Todo lo que sucede, dice por causa de la maldad. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo de mucho individualismo, ¿verdad? Cada uno para sí. Dice, yo suficiente con los problemas que tengo. Y yo tengo que ver cómo, ¿verdad? Y ahí respondemos todo. Y dice que el amor se va a enfriar. Y verdaderamente muchas cosas que van sucediendo nos hacen entender lo que aquí el Señor ya lo dijo. Y algo importante que dijo Jesús después. Ahí hacia el final dijo, el evangelio del reino va a ser predicado en todas las naciones. Esa palabra naciones en el original es etnias. En todas las culturas, en todos los idiomas. Si bien a lo largo de la historia en muchos de esos lugares llegó el evangelio, otros tal vez no, y Dios sabe. Hoy falta todavía una cantidad de etnias donde la palabra de Dios todavía no fue traducida a ellos. Nosotros tenemos que orar por eso. Por algo Dios, el Señor dice que nosotros tenemos que rogar al Señor de la mies. ¿Para qué cosa? Para que envíe obreros a su mies. Personas que lleven la palabra de Dios y las personas reciban el mensaje, tengan la oportunidad de salir de la ignorancia espiritual y tomen su decisión por el Señor. Pero ¿cómo van a decidir por el Señor si no conocen? Y dice la palabra del Señor, ¿cómo ellos van a conocer si no hay quien vaya y les dé el mensaje? Y aquí nosotros tenemos que sacudirnos y hacer lo que el Señor nos llamó a hacer, porque si no vamos a ser responsables de esas personas que están con nosotros en aquel día. Y qué triste va a ser, ¿verdad? Que haya una fila, y peor todavía una fila larga de gente que nos diga, ¿por qué no me hablaste? ¿O por qué no me sacudiste hasta que yo reaccionara? Y de alguna manera, ¿verdad? No sé, veo relacionado cuando el Señor dijo que tenían que ser invitadas las personas para esa fiesta, para esa boda, para esa cena. Y sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Muchos rechazaron, tomaron en poco la invitación. Entonces Dios en su corazón decía, bueno, vayan e inviten allá por cualquier rincón. ¿Y qué dice después? Fuércenlos a entrar. Fuércenlos. Sacudí, despertar a la gente. Siempre va a ser la obra del Espíritu Santo la que convence de pecado. Pero está en nuestra parte sacudir un poquitito, decirle, che, ¿no te parece que ya es hora de que vengas y entregues tu vida al Señor? Mira, hace cuánto que estoy orando por vos. Esta es una cosa seria. Y que vean el amor del Señor a través de nuestras vidas, y ellos tengan el privilegio que nosotros tenemos, el mayor de todos los privilegios. ¿Cuál es el mayor de todos los privilegios? Que nuestros nombres estén escritos. ¿Dónde? En el libro de la vida. Porque es nuestra eternidad con el Señor, nuestra eternidad en la luz. Y todo este tiempo que vivimos acá, sujetos todavía a todo esto que nos rodea y que está corrompido, podemos vivirlo en la gracia de Él, en el auxilio de Él, en la bendición de Él, en la sabiduría de Él. Entonces el Señor de alguna manera va advirtiendo estas cosas. Y bueno, si el día que lleguemos a todos los lugares,
esas personas salvas pueden ser las personas referentes para aquel gran día donde dice que las naciones van a desfilar delante de la presencia de Dios. Las naciones que son salvas, dice. Las que son salvas. Lastimosamente no todos van a recibir o reciben el Evangelio. Pero Dios da la oportunidad cuando su palabra es enseñada y predicada. La voluntad de Dios es, mis queridos hermanos, que todos los hombres sean salvos. Todos, todos. No importa cuánta maldad haya en esa cultura, Él pagó el precio para que ellos un día despierten y conozcan al Señor, ¿no? Pero bueno, el Señor añade a todo esto que va a haber señales perturbadoras también en el cielo. Se va a estremecer. Van a haber cosas que verdaderamente van a asustar a la gente. Una vez tuve un sueño tan real hace unos años. Justamente estábamos en tiempo del Mundial de Fútbol, que a mí me gusta mucho, ¿no? No tanto por el fútbol, sino los países. A mí siempre me llama mucho la atención las culturas. Y era un sueño tan real, mis queridos hermanos, pero tan real, que yo veía era como esa bola así que venía y toda lo que traía tanta fuerza que había hacia sus costados, lo que iba quedando, como esa nube o no sé qué lo que era, ¿no? Por la fuerza que venía. Y caía en algún lugar de la tierra y ¡boom! Se escuchaba. Y yo veía a la gente asustada en ese momento. Era como si todo se detuviera. Y como era tiempo de mundial de fútbol, decía, bueno, en el siguiente mundial ya no va a figurar tal país porque fue destruido. Pero ¿saben qué pasó en mi sueño, mis queridos hermanos? Después yo le veía a la gente en las calles moviéndose como si nada. Y yo dije, veamos, ¿pero qué pasó acá? Porque fue en más de una ocasión, ¿verdad?, que yo escuché ese ruido y lo que yo miraba ahí. Y le veía a la gente tan fría que ya se olvidó del susto que había experimentado. Bueno, y esa es la naturaleza humana, que no quiere saber nada de Dios. Aunque se asuste por un momento, si no quiere ir al Señor, no importa suceda lo que suceda, va a seguir endureciendo su corazón. Pero bien, la palabra del Señor es para que todos conozcan, y ya las decisiones son tomadas dependiendo, ¿verdad?, de cada uno. Dios está para salvar aún al más pecador de todos, aunque mucha gente no quiere eso. Yo me doy cuenta por las redes, cuando alguien que tuvo un pasado muy feo y después habla al Señor, que tuvo una experiencia con el Señor, ese tiene que, y de todo tipo de maldiciones. Del Señor es tener compasión de toda su creación, y Él quiere salvar a todos. Y después dice que todo fuera sacudido. Ahí dice, ahí está en el versículo 30, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que vamos a hablar después en otro momento. Wow, vamos a poder ser testigos de Jesús en su segunda venida. Él lo prometió y Él lo va a hacer, ¿no? Y hay demasiadas cosas aquí por considerar, pero yo solamente quiero tomar una sola cosa en estos minutos que restan. En ese versículo que leí de Pedro, donde dice, el fin de todo se ha acercado. ¿Cuál es la primera palabra? Aquí en esta versión dice, sean sabios. La primerita palabra, sean sabios. ¿Qué es una persona sabia? Es una persona entendida. Para que haya entendimiento tiene que haber conocimiento. Pero ese conocimiento solo no es suficiente. Tiene que haber una aplicación, y esa aplicación tiene que darse en su forma, en su tiempo. Pero yo quiero ir un poco más allá de esto hoy, porque aquí dice sean sabios, y en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios.
No vamos a hablar aquí de una sabiduría. Bueno, acá lo que tenemos es ser inteligente, a ver, analizar bien todo lo que está pasando, leer, informarme. La sabiduría es mucho más allá de ese conocimiento intelectual. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y hablar hoy de temor de Dios parecería difícil, ¿no? En el Antiguo Testamento se menciona muchas veces, pero también en el Nuevo Testamento. Y no tiene que ver con ese Dios a quien le vamos a tener miedo, porque nuestro Dios no es un Dios impredecible. Él es predecible a través de lo que Él afirmó en las palabras que nosotros tenemos de Él. Él no se contradice a su palabra. Entonces no es para tener un miedo de lo que Él en su capricho pueda hacer. Hay religiones donde describen a su Dios así, ¿no? Y ustedes conocen de una de ellas donde dice, bueno, si vos te martirizás, bueno, vas a tener, se habla la famosa, ¿cómo es? Isla ahí con tantas mujeres y qué sé yo. Pero esa misma religión dice, pero Alá puede tomar cualquier decisión en ese momento. Puede aceptar o puede no aceptar. Dios mío. Dios es predecible en su palabra y por algo nos dice, confía en mí. Jesús decía, ¿cuántas veces les dije? Tengan fe, crean, no vivan en temor. Entonces partimos con esto, con que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en ese nuevo pacto, ¿verdad?, que ya fue prometido ahí en Jeremías 32:40, que es lo que Dios iba a hacer después, ya a través de la persona del Señor. Dice, haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerle bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y esta es una obra del Espíritu para que el temor de Dios venga a nuestras vidas. Ahora, ese temor de Dios, y veámoslo principalmente de esta manera, tiene que ver con esa consideración hacia Dios, todo el respeto que Él se merece, la valoración que Él se merece, y que nosotros entendamos quién es Dios, cuán grande es Él, cuán sabio, cuán perfecto, cuán justo. Es decir, es imposible tener temor de Dios si no le conocemos a Él, ¿no? Pero en la medida que le vamos conociendo, vamos entendiendo quién es Dios. Y cuanto más nos relacionamos con Él y le amamos a Él, en esa relación de amor, su misma presencia va a hacer que nosotros no busquemos pecar, no actuemos neciamente, porque ya automáticamente el Señor que está allí, y sabemos quién es Él, y Él es santo, y Él es amoroso, y no, a veces verán situaciones así, hasta la vergüenza nos toma, porque sabemos que Él está allí y Él merece de nosotros la mejor consideración. Y a veces Él tiene que revelarse a nosotros de una u otra manera para que le temamos a Él, para que tomemos en serio quién es Él y quién es Él hacia nosotros. Él no está para infundir miedo, Él está para mostrarse quién es y que sea deseado y respetado y sea abrazado, pero lo sea con responsabilidad, porque Él no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Él es el mismo, es el mismo. Y nosotros tenemos el privilegio de que, aunque sea quien, tenemos el privilegio de que aunque Él sea tan majestuoso, justo y perfecto, se haya acordado de nosotros
Vino, pagó el precio por nosotros para que podamos ser recibidos en su presencia en calidad de hijos. No solamente como una creación más, sino como hijos de Él. Y el hijo debe de honrar y respetar a su padre. Y nosotros tenemos que tener eso siempre presente. Nuestro Padre merece que nosotros le respetemos a Él. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios en primer lugar. No es sencillamente una cuestión de moralidad acá. Temer a Dios y apartarnos del mal. Recuerden, esto va mucho más allá de una cuestión moral. Es el Señor, es una persona, es Dios. Esto nos ayuda a todos en los diferentes roles que cumplimos. En el lugar de trabajo no va a estar tal vez un auditor, no va a estar tu jefe, pero vos sabés que Dios está ahí. En la relación de pareja no va a estar Alicia ahí, que me va a estar controlando, o ella va a través de alguien. Dios está ahí. Como hijo, tal vez mis papás no van a estar ahí, siendo yo tal vez menor, pero yo sé que Dios está ahí. En la calle, en cualquier movimiento público ahí, ¿no? Tal vez no esté alguien que controle, que fiscalice, pero Dios está ahí. Y debemos de temerle a Él. Pero siempre esa relación de temor va a haber una relación de amor que nos ata, a ver, que nos une en el buen sentido de la palabra. Y cómo no honrarle a Él. Dice, entonces, no vayas a ser sabio en tu propia opinión. En este tiempo, y cada vez va a haber más confusión, porque tantas cosas que vienen, y con tanto engaño, con tanta superficialidad. No nos creamos nosotros. No seas sabio, dice, en tu propia opinión. Gloria a Dios, porque Él nos permite prepararnos con muchas herramientas científicas, probadas. Pero dice, pero espera aquí, por sobre todas las cosas, temele a Dios y apartate de mal. Es decir, tomar la decisión de salir de ahí, dejar lo que tenés que dejar, porque si no, una vez que te ates a eso, ya no vas a saber cómo salir y después ya va a tener sus consecuencias. Eso es importante, mi querido hermano. Vamos a evitar muchos males renunciando a aquello que decimos, bueno, pero yo, a ver, voy a probar. No creo que sea para tanto. Mis hermanos, yo ya conozco y yo me conozco cuántas veces entramos en alianzas, cuántas veces el enemigo aprovechó una cosita y después nos vemos allí metidos y no sabemos cómo salir sin las consecuencias que va a tener todo eso. Desde una amistad no sana hasta lo que sea. Estaba contando una persona, increíble esto, ¿no? Decía, Dios me decía repetidamente, usa todo el combustible. Y me repetía, dice, entonces manejé hasta que me quedé sin combustible. No entendía, dice, pero la voz me decía, no, usa todo tu combustible. No tiene pues sentido. Y viene alguien y le para ahí, ¿verdad? Y te puedo ayudar, sí, claro, tal, ¿verdad? Le ayudó con el combustible, todo eso. Y después le dice él, mira, yo quiero de alguna manera recompensarte esto, vamos, ¿verdad? Pero eran dos muchachos. Dice yo, bueno, estuve ahí con ellos dos y le veía al otro amigo como algo feo. Tenía algo que no sabe cómo explicar, pero no era bueno. Dice, ahí yo entendí.
Y después estuve solo con él, dice, con este muchacho, y le dije, ¿vos ya tuviste alguna vez alguna experiencia espiritual sobre algo? Y sí, le dijo, ¿verdad? Y lo que sí, la conversación se dio y terminó justamente en este muchacho, el que traía, ¿cómo se suele decir? Mala vibra por ahí. Y le dijo, yo creo que esto no es para tu vida. Y entendió claramente este muchacho de que Dios le estaba hablando, ¿no? Aún en las cosas más sencillas aparentemente, Dios sabe, Dios conoce cómo va a terminar todo eso. Y hoy el enemigo trabaja de una u otra manera para que nosotros nos vayamos desviando. Este tiempo es peligroso. Hay demasiadas luces que se prenden por ahí que nos resultan atractivas. Y Dios nos recuerda, mira, tememen a mi hijo, apartate de eso. Dejá, abandoná, cortá y cortá por lo sano. Y el Señor va a ver cuán decididos nosotros estamos por Él. Lógicamente siempre va a ser la ayuda de Él. Ahora, Santiago sí muestra una diferencia así muy clara de lo que es la sabiduría terrenal y de lo que es la sabiduría espiritual. Y en el capítulo 3, versículo 13 al 18, dice, ¿quién es sabio e inteligente entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras, con humildad y sabiduría. Si tienen celos enfermizos y hay envidia en sus corazones, no sean presumidos y mentirosos por esto, porque atentan contra la verdad. Pues esta sabiduría no desciende del cielo, sino que es terrenal, humana y diabólica. Porque donde hay celos, rivalidad y envidia, allí hay divisiones y reina todo tipo de maldad. La sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, comprensiva, amable, misericordiosa, imparcial, sincera y siempre da buenos frutos. Siempre da buenos frutos. Entonces aquí no es sencillamente ser una persona más inteligente para ser una persona sabia. Tiene que ver con el temor de Dios y tiene que ver con una cuestión espiritual por sobre todas las cosas, que tiene que reflejar en toda situación el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta. Y aquí dice pura, pacífica, comprensiva, amable, misericordiosa, imparcial. Esa es la sabiduría. Y donde hay otra cosa dice, ese no viene de Dios. Esa no es la sabiduría de Dios. Celos, envidias, esas contiendas. Y después finaliza diciendo, el fruto de la justicia, que es dignificar al otro, produce la auténtica paz. El amor, mis queridos hermanos, siempre va a estar presente. La justicia, la verdadera justicia, siempre va a tener que estar presente en lo que responde a la sabiduría de Dios. Y el Señor nos dice, mi hijo, en este tiempo tan difícil, sé sabio, sé sabia. ¿Qué dice ahí en el sabio Salomón al respecto de la mujer sabia? Ella edifica su casa, pero la necia, aquella que no quiere escuchar, aquella que sigue sus caprichos, aquella que es contenciosa, aquella que le va a buscar, no sé, es destructiva. Qué importante es la palabra de Dios. Repito, de alguna manera nos ayuda a ponernos los lentes de Él
y movernos conforme a su sabiduría. Y aquí lo que nos está recordando Pedro dice, mira, nos estamos acercando al tiempo final. Esto está ahí. Seamos sabios. ¿Cuántos sabios hay acá? Levanten un poco su mano. ¿Ah? ¿Cuál es lo contrario a la sabiduría? La necedad. Y dice ahí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios quien me juzgue. No hay Dios aquí que controle las cosas que acontecen. No hay un Dios que lleve todas estas cosas con un propósito. Mas nosotros, por la gracia del Señor, podemos entender algo de la voluntad de Dios, algo de lo que Él ya nos adelanta y nos muestra. Entonces, hay otras cosas que todavía acá no están mencionadas. Hay una cantidad de eventos, hay una cantidad de sucesos que van a traer cada vez más engaño, que van a causar todavía más temor en la gente, más dureza en la gente. Pero nosotros estamos justamente para que el Señor haga que su obra crezca, que otros vengan al conocimiento de la palabra. Y una de las cosas que a mí me alegra tanto, que dice la palabra del Señor, que la tierra va a ser, ¿qué cosa? Llena de su gloria, llena del conocimiento de Él. Y muchas naciones van a ser salvas. ¿Y cómo eso va a suceder? Porque la iglesia verdaderamente va a despertar y va a entender su llamado. En otras palabras, vos y yo vamos a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Y por esa fidelidad mucha gente va a ser añadida. Mucha gente se va a sumar a la fiesta que el Señor tiene preparada. Pero vos y yo, mis queridos hermanos, somos importantes en todo esto que el Señor quiere hacer. No es infundir miedo, no es infundir ese temor que no tiene que ver con ese temor de Dios, no es infundir dudas, sino que es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es liberadora, es sanadora, es también purificadora, es santificadora. Y lo que Dios tiene para este tiempo, aunque veamos que muchas cosas se vayan derrumbando y que vayan cada vez siendo más reales ante nuestros ojos, vamos a ver también la manifestación de la gloria de Él. ¿Cuándo sucede eso? Cuando sus hijos le decimos: Señor, heme aquí. Cuando como iglesia, Señor, le decimos: henos aquí. Cuando deje yo mi agenda de lado y le diga: Señor, yo quiero tu agenda. Yo quiero vivir conforme a tu palabra, quiero honrarte, quiero temerte, quiero servirte, porque sé quién eres y todo lo que haces por mí. Las maravillas del Señor comienzan a suceder ante nuestros ojos. No siempre va a ser en un ambiente alegre, muchas veces va a ser en un ambiente hostil, porque muchas cosas no van a parar, sino que van a suceder cada vez más. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar actuando, y los hijos de Dios, como dice la palabra, vamos a estar, porque es la luz de Cristo brillando cada vez más fuerte, porque es el Señor en su iglesia y a través de su iglesia, y que cada vez va a ser más intensa esa luz, porque el Señor va a dividir las cosas a derecha y a izquierda. Mis hermanos, ánimo para este tiempo. Suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca. Allá lejos en China,
o en mi casa, o en mi vecino, suceda lo que suceda, el Señor no nos llamó a vivir en temor, ni siquiera en ese estado de que en cualquier momento puedo recibir una noticia negativa. ¿Cuántos viven así en esa situación? Como que en cualquier momento alguien te va a traer una noticia mala. Y nuestro cuerpo resiente eso. Toda esa tensión, toda esa duda, todos esos temores hace que nuestro cuerpo resienta. Nuestras relaciones sean afectadas porque vivimos en tensión. Nuestro descanso sea afectado. Nuestras palabras caigan en una fuerza en vez de que vaya el amor de Dios y la edificación hacia otras personas. Y Dios quiere marcarnos: estos son mis hijos para este tiempo. Y los hijos del Señor somos llamados a vivir en la sabiduría que es espiritual, donde el temor de Dios gobierna nuestras vidas. Párate, por favor, ¿sí? Y vamos a orar al Señor. Como alguien decía, mira, muchas cosas todavía van a suceder. Claro que sí, muchas cosas. Pero nosotros fuimos llamados para proclamar la gloria de Dios. ¿Cuándo? En este tiempo, en esta generación. Así es que cuando suceden cosas malas o están por suceder, ¿qué vamos a hacer? Sacan por tu lente también, Jorge. Los que tienen lentes saquen, un ratito nomás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner ¿qué cosa? Los lentes de Dios, que ya anticipó el Señor todas las cosas. Y nos dice: mi hijo, como a nosotros nos decían en la cárcel cuando le visitamos a nuestros hermanos ahí, nos decían ellos: hermano, aníquerete mati. Esas eran sus palabras, Ellos sí que nos decían a nosotros: aníquerete mati. Así es que mirale a tu hermano y decirle: mi hermano, mi hermana, aníquerete mati. El temor paraliza. La sabiduría que viene de Dios nos marca el camino. Dios es justo y su justicia seguirá siendo vista. Y capaz que me digan: no, pues yo conozco esto, y mira cómo. Todo lo que el hombre sembrare, que dice la palabra, eso también cosechará. Y hay arbolitos que en el corto plazo vos ya ves, otros en el mediano plazo, otros en el largo plazo, pero el principio se cumple. Dios, que controla los hilos de la historia, es justo. Y los que venimos a Él por su gracia y su misericordia, somos justificados. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que proclamar. Estamos para ser pacificadores. Estamos para traer el mensaje de salvación, de esperanza, como embajadores de Él, y proclamar su buena voluntad. Cerrá tus ojos, por favor. Los que están allá atrás también, cierren todos sus ojos, por favor, ¿sí? Para no distraernos, nada más por eso. No es que tenemos que cerrar los ojos cuando oramos, no. Podemos hablar con el Señor con los ojos abiertos. Lo que no quiero es que nos distraigamos por sobre todas las cosas. Y vamos a presentarnos primero individualmente delante de Dios. No vaya a pensar en la persona que está al lado tuyo. Pensá primero en vos. Y vení delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. En este tiempo, por algo permitiste que yo naciera y viviera en este tiempo.
Y todo lo que permites es porque hay propósitos detrás tuyo. Nada es casual. Y me trajiste para vivir conforme a tu agenda, empoderado por ti, en la autoridad que tú das. Decí conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias por haber pagado el precio de mi vida. Tu sangre fue suficiente y fue completa. Y yo quiero vivir conforme a tu sabiduría. Perdóname por mis muchos caprichos, muchas veces cargado de superficialidad, y a veces con cuánta necedad. Limpia mi corazón, limpia mi mente, mi entendimiento, y conviérteme en una persona sabia, que tu temor en mi vida sea una característica continua en cada momento de mi existencia, para que yo te honre a ti en todo lugar, en toda situación. Ayúdame, sobre todo en aquellas cosas que son difíciles para mí, algunas que me parecen imposibles. Yo sé que tu poder transformador no tiene límites. Actúa en mí y así a través de mí, para ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Va a tomar a una o dos personas, no a más, por favor, ¿sí? Una o dos personas y vamos a orar de vuelta. Vamos a proclamar: Señor, levanta a esta persona en sabiduría, en gracia tuya. Que tu luz brille, tu presencia, tu palabra, tu verdad, ¿no? No vayas a tener vergüenza para orar con la autoridad que Dios te da. Presencia
bien, Señor.